Buenas noches, padres y madres, nuevamente a una exposición que vamos a estar teniendo, siguiendo el ciclo de exposiciones que como comunidad Charlotte Mason estamos teniendo para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro ciclo de pláticas sobre la educación de los niños en los años no formales, o también conocidos como año cero, considerando que estos son los niños de 0 a 6 años. Es un gusto para mí poder presentar a nuestra siguiente expositora, que es una de las madres que ha estado investigando acerca de nuestra metodología de Charlotte Mason, que aplicamos en cada una de nuestras familias. Y el tema de hoy se trata de la vida divina en el niño. Damos la bienvenida a nuestra querida hermana Catherine Ayala. Buenas noches con todos. Para mí es un placer estar eh, ahora con ustedes y bueno, vamos a empezar con esta exposición. Si me permiten un momento para poner la pantalla. Voy a compartir una pantalla. De verdad que este tema ha sido un tema de investigación muy profundo, hay mucho por decir. Hoy día vamos a abarcar solo algunas partes, pero es un tema muy importante para la filosofía de Charles Mason, ¿no? Entonces, La vida divina en el niño por Charlotte Mason. Ella nos dice, no deberíamos permitir que surja ninguna separación entre la vida intelectual y espiritual de los niños, sino que debiéramos enseñarles que el Espíritu de Dios tiene acceso constante a sus espíritus y es su ayudador, permanente en todos los intereses, deberes y alegrías de la vida. Esto es parte del prefacio de la cuarta edición, el volumen 1, la serie educativa de Charlotte Mason, Educación en el Hogar. Es el llamado más grande que tenemos como padres, el de llevar a nuestros hijos a Dios. El volumen 1, Educando en el Hogar, presenta a los padres y maestros este método educativo, que se basa en la ley natural, y nos enseña los deberes que nosotras las madres tenemos hacia nuestros hijos, ¿no? Aquí en el prólogo de la cuarta edición de este volumen 1 dice lo siguiente, Charlotte. La mujer recibe del Espíritu de Dios mismo la capacidad de instruir el carácter del niño, de apreciar sus fortalezas y sus debilidades, la facultad de propiciar unas y sostener las otras, en lo cual se halla el misterio de la educación, aparte de la cual todas las medidas y regulaciones educativas propias resultan absolutamente vanas e ineficaces. Nosotros como madres conocemos cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros niños. Sabemos qué debemos mejorar o qué debemos tratar con ellos, ¿no? Cada día de nuestras vidas, porque somos las que estamos constantemente con ellos. Pero debemos recibir la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a ayudar y a veces nos frustramos y no sabemos qué hacer en diferentes circunstancias. Yo tengo 2 pequeños y a veces el carácter del niño no sabemos cómo manejar algunas cosas. Y es ahí donde debemos buscar de Dios en todo momento, ¿no? Y pedirle su ayuda para saber qué realizar con ellos.
En la parte 6, la vida divina en el niño nos muestra la importancia que nosotras como madres tenemos el deber de acercar a Dios a nuestros hijos, de forma intencional, desde muy pequeños. La lectura de la Biblia, inculcando hábitos, desarrollando en ellos una voluntad firme y una conciencia que aprenda a elegir lo correcto. El leerles la Biblia a nuestros hijos debe ser desde muy pequeñitos, ¿no? En mi caso, yo empecé desde que estaban en mi vientre. Desde que estaban en mi vientre, leía la Biblia en voz alta. Desde que ellos fueron creciendo, siempre les hemos leído con mi esposo la Biblia, ¿no? Ahora tenemos la costumbre de hacerlo en las noches. Tengo una niña de 1 año y 5 meses, ya tiene su Biblia, y ella, bueno, ve las páginas, ¿no? Es el único libro que hasta ahora no ha rayado porque todos los empieza a garabatear, pero tiene ya un respeto por la palabra de Dios. Le estamos enseñando eso y es algo que nosotros los padres debemos enseñarles, ¿no? Desde muy pequeñitos, contarles las historias de la Biblia, leerles la Biblia. Más adelante vamos a profundizar un poco más de este tema, pero somos nosotros los llamados a acercar a Dios, a que ellos se acerquen a Dios, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a realizar. Es un gran llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y si empezamos desde muy pequeños, ellos van a crecer conociendo de Dios. Y van a saber a conocer sus mandamientos, a obedecer, a someternos a Dios. Y no solamente ellos, sino nosotros como padres, ¿no? Que es lo que tenemos que enseñarles. Aquí tengo la foto de mis 2 hijos, Hacer, que lleva a cumplir 5 años, y Elizabeth, que tiene 1 año y 5 meses, ¿no? Aquí están leyendo sus Biblias. Y desde muy pequeñitos hemos incentivado eso en ellos, ¿no? Y yo les animo a que si tienen hijos pequeños y aún no lo han hecho, lo hagan. A veces pensamos, no, es que no lo van a entender, es que lo van a ver como un juego o que todavía no es el tiempo, cuando aprendan a leer. No. Hacer empezó a leer con sus Biblias. Él empezó a conocer los números con la Biblia, porque tenemos una Biblia grande, y empezó con los números. El 1, el 2, el 3, el 5. Acá dice Dios. Recuerdo que la primera palabra que Hacer aprendió a leer fue Dios en la Biblia. Y ahora ya conoce muchas palabras, ¿no? Elizabeth está aprendiendo con las imágenes, ¿no? Ve un bebé, bebé, dice. Mamá, bebé, los animales los menciona. Entonces, ellos aprenden con la palabra de Dios. Y Dios siempre les está hablando. Ahora Hacer ya entiende muchas cosas más, le encanta leer la Biblia, tiene diferentes tipos de libros que ya les voy a enseñar más adelante. Pero es algo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Sí? Quiero leerles estos versículos de la Biblia, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro, Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá hay varias cosas por analizar, por meditar, por pensar, pero el mandato que nos ha dado Dios es: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Están en tu casa y andando por el camino. Significa en todo tiempo. En todo tiempo debemos nosotros hablar de Dios con nuestros hijos. Siempre, cada día, en cada circunstancia. Al acostarse, a levantarse, ¿no? Cuando nos levantamos, yo soy la que me quedo con mis hijos, mi esposo trabaja, y cuando nos levantamos siempre le damos gracias a Dios por un nuevo día, ¿no? Que para poder hacer su voluntad en este día.
Y en la noche también siempre terminamos con una oración, dándole gracias o pidiéndole perdón si hemos hecho algo y orando por las otras personas que pueden estar pasando alguna necesidad. Siempre estamos orando, siempre estamos hablando de Dios. Y eso es algo que si nosotros inculcamos a nuestros niños, se crea un hábito en ellos. Y ellos mismos nos van a pedir a nosotros. A veces podemos estar tan cansados por las diferentes actividades que tenemos, pero ellos te dicen, mamá, la Biblia, no te olvides, tenemos que leer la Biblia. Me ha pasado muchas veces que has estado tan cansada y mamá, la Biblia, no te olvides. Y, y sí, leemos la Biblia y pasamos un tiempo muy hermoso, ¿no? Y a un tiempo de alabanza también. No, mamá, vamos a alabar a Dios y sacan sus instrumentos y ahorita están en el cuarto con mi esposo alabando a Dios. No sé si se escuchará acá los sonidos de los instrumentos, pero ahí están alabando a Dios. Y eso es lo que nosotros como padres vamos inculcando en ellos. Y es lo que le debemos pedir la dirección a Dios para que nos guíe a hacerlo. El pulso de la máquina. Les voy a leer una parte de un poema. Dice, ahora veo con ojos serenos el mismo pulso de la máquina, un ser respirando un aire meditado, una peregrina entre la vida y la muerte, la razón firme, la templada voluntad, paciencia, previsión, fuerza y destreza, una mujer perfecta, noblemente planeada para advertir, para consolar y ordenar, y aún así un espíritu que resplandece con algo de luz angelical. ¿A qué les, qué les viene a la mente con lo que acabamos de leer? ¿No? Esta parte empieza mencionando el pulso mismo de la máquina. Así lo llamaba William Wordsworth en su poema que escribió en 1803, llamado Ella era un fantasma del deleite, donde yo al leerlo pienso inmediatamente en una madre en su día a día, ¿no? Y es cierto, sé que no somos perfectos, no hay madre perfecta, porque siempre podemos fallar muchas veces, pecamos muchas veces, y es ahí donde debemos ir a Dios, ¿no? Para pedirle su ayuda, su dirección, su perdón. Y es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Pero esta parte, ¿no? De una mujer noble planteada para advertir, para consolar y ordenar. ¿Cuántos de nosotros consolamos a nuestros niños cuando están tristes, cuando están pasando momentos difíciles? O las que estamos ordenando la casa o las cosas, no siempre estamos haciendo algo. Y sin embargo, nuestros hijos cuando nos miran, para ellos somos esa mujer perfecta, ¿no? Para ellos somos así. Ellos nos ven así muchas veces, ¿no? Mi hijo me dice, mamá, estás hermosa. Y a veces estoy con la pijama y me dice, mamá, estás hermosa. Yo me río porque estoy con la pijama y él me dice, mamá, estás hermosa, ¿no? Pero es lo que hay en su corazón. Porque ellos nos ven así. ¿Cuánto le tenemos que pedir a Dios para poder ver con sus ojos a las personas, ¿no? Así como los niños miran a las personas. Los miran con humildad, con nobleza. Los hábitos, los sentimientos, la razón y la conciencia, ellos actúan entre sí. Y hemos hablado en otra exposición acerca de los hábitos y su importancia, ¿no? Pero debemos hacernos la pregunta, ¿qué actúa sobre todos ellos? Un escritor que ha escudriñado las cosas profundas de Dios menciona que nuestros espíritus claman por un rey, que nos guía y nos disciplina y nos da la victoria sobre sí mismos y victoria sobre el mundo. ¿Quién es ese rey? Como padres tenemos ese gran llamado de entronar al rey, ¿no? Y tener claro qué es la conciencia. La conciencia nos dice cuando hemos hecho algo malo. Eso que nos hace sentir culpable y es la señal que nos tiene que alertar para ir corriendo donde Dios y arrepentirnos, ¿no?
pero también mostrar misericordia cuando alguien nos realiza una falta, así como Dios lo hace con cada uno de nosotros, ¿no? Y debemos distraer nuestros pensamientos cuando somos tentados a pecar. Somos tentados muchas veces, y ahí es donde debemos distraer de eso y encaminarnos y pensar, no lo quiero hacer, Señor, ayúdame. Y la conciencia solo será eficaz si es motivada desde la parte más íntima, el alma humana, que es la voluntad. Es el lugar cuyo secreto solo conoce el sumo sacerdote, ya que él sabe y conoce todo. A Dios no le podemos ocultar nada. Él ya todo lo sabe y conoce, ¿no? Pero aquí nosotros como padres necesitamos estar alertas. Y está en nuestras manos el poder hacerles conocer a Dios y que conozcan quién es el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Hebreos 4, 14, 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. De verdad que estas palabras son hermosas y tanto que aprender, tanto que aún meditar, ¿no? Él es nuestro sumo sacerdote, al cual podemos acercarnos y que pasó todo, enfrentó todo, pero él nunca pecó. Y si nosotros nos acercamos confiados al trono de la gracia, él está ahí para recibirnos siempre con misericordia y ayudarnos cuando estamos pasando alguna situación difícil. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. A veces tratamos de tapar los problemas, ¿no? De no hacerles parte, pero ellos entienden. Ellos entienden cuando nos ven llorando o nos ven que estamos pasando algo. ¿Por qué no hacerlos parte del milagro? ¿Por qué no hacernos parte de, hijo, estoy llorando por esto, oremos para que Dios haga un milagro? Y cuando Dios nos dé la respuesta, decirle, mira, hijo, pasó esto. Ellos se van a alegrar. Muchas veces me ha pasado que hemos orado por diferentes situaciones y le digo, hijo, mira, Dios hizo un milagro, pasó esto. Mamá, sí. O él mismo me dice, ¿no? Yo le cuento lo que pasó y él me dice, mamá, es un milagro de Dios. Y ellos se entienden. Ellos lo entienden. Las funciones y la vida del alma. Existe un axioma de Agustín. El alma del hombre es para Dios, como Dios es para el alma. El alma tiene un solo apetito, apetito por las cosas de Dios. Respira un solo aire, el aliento, el espíritu de Dios. Tiene un solo deseo, deseo del conocimiento de Dios. Una sola alegría, el rostro de Dios. Quiero vivir a la luz de un rostro que no cesa de sonreírme. Es el lenguaje del alma. La acción directa del alma se vierte toda hacia Dios, con una acción refleja hacia los hombres. El discurso del alma es la oración y la alabanza. La mano derecha del alma es la fe. La luz del alma es el amor. Y el amor de Dios derramado sobre ella. Obsérvese que estas son las funciones y esta es la vida del alma. Se trata de las únicas funciones de la única vida que puede tener. Si no tiene estas, no tiene poder para apartarse y encontrar la vida de su mano en otra parte. Nosotros que hemos conocido de Dios, sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas, sabemos que sin Él no hay vida, ¿no? Vivimos una vida vacía, apartada, triste, pero que Él llena todo. Él está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda
Y Jesús, que es nuestro Salvador. Y nuestros niños necesitan saberlo, necesitan conocerle, amarlo, contarle de dónde nos sacó Dios. A veces pensamos, no, cuando crezcan, pero no necesariamente cuando crezcan. Eso les ayuda a pensar, a meditar y aprender de la vida también. Así como la conciencia, la voluntad y la razón, cuando son nutridas con un alimento inadecuado, son ineficaces, así es el alma cuando está vacía. Y cuando ocurre el milagro de la conversión y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todo empieza a cambiar, ¿verdad? Eso nos ha pasado a los que hemos tomado esta decisión de seguir a Jesús. Hemos visto muchos milagros, cómo cambió nuestra vida y todas las cosas que pasaron. Y si nosotros los padres expandimos con un crecimiento suave y dulce, gradual como el de una flor, la palabra de Dios en nuestros hijos, sería asombroso. Por eso debemos ser los que diariamente les presentemos, les acerquemos a Dios. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos ese alto llamado de hacerlo. No la persona que los cuida, no el colegio donde puedan estar, o la escuela dominical que asisten. Sí, ahí van a aprender. Pero nosotros somos los llamados a hacerles conocer quién es Jesús, quién es Dios, qué hizo por ellos y por nosotros. Y algún día ocurre ese maravilloso milagro de que ellos mismos tomen la decisión de seguir a Jesús y tenerlo en su corazón para siempre, ¿no? Ese es el mayor anhelo de una madre, ¿no? Aquí tengo dos fotos, es mi hijito cuando era bebé y mi esposa leía la Biblia, ¿no? Y él estaba ahí escuchando. Como les decía, del vientre le leíamos la palabra de Dios. Aquí mi esposo sirve en lo que es el sonido en la iglesia y Hacer lo acompaña, ¿no? Y sabe, está aprendiendo lo que es servir al Señor. Al final quiere ayudar a mover las cajas, a guardar las cosas, y aún desde pequeño le estamos enseñando ello. Nosotros servimos a nuestro Señor y lo hacemos con amor. ¿Qué es la vida del alma? Lo que hemos experimentado, la gracia de Dios y el perdón de nuestros pecados, y conocerle a través de las Escrituras, sabemos que Él es vida. ¿Cómo es cuando no conocíamos a Jesús? Sentíamos un profundo vacío en nuestro corazón y queríamos llenarlo con muchas cosas, capaz, con amistades, con dinero, fiestas, con diferentes situaciones, pero nada llenaba ese vacío. Hasta que un día decidimos abrirle nuestro corazón a Jesús. Y cuando Él viene a nuestras vidas, da vida a esa alma que prácticamente está muerta. Y se convierte en el templo de Dios vivo, ¿no? Él viene a habitar a nosotros. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Imagínense que eso pase en un niño, lo grandioso que sería, ¿no? Yo conocí a Cristo a los 26 años, pero ¿qué hubiese pasado de mí si lo hubiera conocido de niño? Capaz hubiera evitado de hacer muchas cosas. Pero nosotros que ya conocemos a Dios, empecemos con nuestros niños. Y acá hay 3 versículos que les quiero compartir. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 16 al 17. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15, 4. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesús es la vida y el camino, la verdad. Y es a donde nosotros tenemos que ir diariamente a buscarle.
No podemos llevar fruto si no permanecemos en Él. Tenemos que permanecer en Él diariamente, conociéndole, estudiando su palabra, orando, sirviéndole. Porque si no, simplemente nos vamos a apartar de Él. Y no creo que aquí nadie quiere regresar a como era antes, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente cómo somos si no tenemos a Dios. Y eso se ve en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, se ve. Pero cuando estamos con Dios podemos dar de su amor a los demás, porque hemos aprendido de nuestro Señor. Los padres deben presentar la idea de Dios al alma del niño. ¿Quién diría que una abeja puede producir manzanos? Aquí nos pone un ejemplo Charles Mason. Una abeja vuela desde un manzano cargada con el polen de sus flores. Ella lo deposita, sin saberlo, en los estigmas de las flores del siguiente árbol al que llega. La abeja se va, pero el polen se queda, aunque toda la longitud del estilo lo separa del óvulo inmaduro en la parte inferior. No importa. El óvulo no tiene poder para alcanzar el grano de polen, pero este último envía un delgado tubo dentro del estilo y así alcanza el óvulo. He aquí entonces el fruto con su semilla y si se quiere futuros manzanos. A veces es maravilloso lo que Dios hace, ¿no? Y aún en la creación podemos ver sus maravillas, lo asombroso que es. Podemos verlo. Como padres debemos depositar en la mente y el alma de nuestros niños ideas fructíferas de Dios. Cuando eso ocurre, el verbo vivo desciende, toca el alma y ahí está la vida. El crecimiento y la belleza, la flor y el fruto. Es maravilloso cómo nuestros niños pequeños se asombran cuando ven la creación de Dios. La luna, las estrellas, los animales, tantos grandes o pequeños. Podemos decirle, hijo, ¿sabes quién creó esto? Nuestro Dios Todopoderoso. Y esto es cierto. Nuestros niños pequeños se asombran de todo lo que ven. Y nosotros como padres tenemos que ser intencionales en esto, ¿no? Aún con los insectos, son maravillosos. Yo jamás me imaginé ver tantos detalles y a través de esta filosofía he aprendido mucho, a observar mucho más, a indagar, a leer, a informarme también. Y hace ya algunos meses atrás fuimos a un lugar que se llama Muy Exóticos, donde hay insectos exóticos. Y es asombroso. Acá tenemos a una tarántula, a un insecto palo, a un insecto hoja, ¿no? Que parece una hoja, su camuflaje es así. Y es asombroso, ¿no? ¿Y quién creó todos esos animales? Fue Dios. Tan pequeñitos, pero cada uno cumpliendo un rol importante en la creación. Y es asombroso cómo nuestros niños pueden aprender tanto de ello. Aquí, bueno, a mí me encantan las flores. En casa compramos una plantita, una dalia, y con mi hijo vimos cómo floreció. Fue hermoso, fue un tiempo muy maravilloso, ¿no? Y aprendimos. Y siempre tratamos de que haya flores en casa, tener un florero y ver cómo las hojitas van abriendo, ¿no? Cómo el sol hace que las hojitas estén más verdes, los colores, es hermoso, ¿no? Y ahora tenemos una maceta con que sembramos unos frijolitos. Nos hemos dado cuenta que en el día las hojitas están levantadas, ¿no? Cuando está el sol, echamos el agua y en la noche todas las hojas están para abajo, se caen. ¿No? Mi hijo le dijo, están durmiendo las hojas. Y es asombroso cómo la creación de Dios les enseña y nos enseña a todos, ¿no? Aquí estoy con ellos en un cerrito que subimos a jugar, jugando con la arena, viendo el cielo, viendo las nubes. Y es tan importante que desde muy pequeños los expongamos a ello.
¿no? Ya hemos hablado acerca de la exposición al aire libre, y es tan importante que ellos puedan entender que todo lo que ven en sus ojos lo ha creado Dios y que es hermoso, ¿no? No hacer esfuerzos torpes. Debemos considerar todas las capacidades y funciones de nuestros hijos y como padres no debemos hacer esfuerzos torpes o insensatos, ya que este deber es el más delicado y se necesitará fe y oración, tacto y discreción, humildad, mansedumbre, amor y sano juicio, ¿no? Y es cierto, hay momentos donde nosotros no sabemos qué hacer. Nuestros hijos pueden hacer un berrinche o se frustran por algo. Y nosotros reaccionamos o le decimos no llores o ya, o cállate, o nos salen palabras que en vez de arreglar las cosas, pues los hacemos sentir peor, ¿no? Cuando deberíamos orar, ¿no? Por ellos, para que Dios les traiga paz, les calme, para que les ayude en ese momento y poder entender su frustración o por qué están así, ¿no? Mi hijo le pasa que a veces él está jugando y viene su hermana y empieza a agarrar sus cosas y a veces hasta le rompe los libros que él tanto cuida y eso le molesta, ¿no? Y claro que le molesta. Entonces ya llevo a mi hija a otro lado y le hablo que no lo haga. Aún es pequeña, es difícil de entenderlo, pero igual se le dice, no es que lo voy a dejar así sin corregirla y que siga haciendo lo que desee, ¿no? Pero algo que yo he aprendido en todo este tiempo es que con oración podemos conseguir muchas cosas. Dios obra a través de la oración. Pero para eso también necesitamos una humildad, ¿no? Tener mansedumbre, amor y sano juicio, ¿no? El amor por nuestros hijos. No debemos hacer esfuerzos torpes y estropear lo que ya hemos avanzado, ¿no? Sino pedirle ayuda a Dios. Muchas veces presentamos a Dios a nuestros hijos como un reivindicador, alguien que reclama o tiene derecho, que exige que todo se haga bien, con buena conducta, así como un faraón exigiendo la cantidad de ladrillo, o castigador, el que ya no te ama porque has hecho algo malo. Y estos dos pensamientos sobre Dios constituyen con mucha frecuencia la idea de que el niño se hace de su Padre Celestial, ¿no? A veces, o tienes que hacer todo muy bien, o si haces algo malo, Dios no te ama. Son cosas que no debemos de decirle a nuestros hijos, porque esto hará que ellos se alejen del rostro de Dios. Deberíamos transmitir el pensamiento bien expresado como, por ejemplo, la dulzura de Dios que todo lo perdona, ¿no? Si hiciste algo malo, Dios te perdona. Tú también tienes que pedir perdón si has hecho algo malo, ¿no? A mi hijo le hemos enseñado que cuando él hace algo que está mal, pida perdón a Dios y pida perdón a la persona que ha hecho algo, ¿no? Y nosotros también. O sea, no es que solamente él tiene que hacerlo. Ellos lo aprenden porque nos ven a nosotros hacerlo. Y nosotros como padres muchas veces también vamos a tener que ir a pedirle perdón a nuestros hijos por alguna palabra, por algo que dijimos, ¿no? Hace unos días me pasó que estaba con mi hija en su cuarto cambiándola y teníamos que salir y le dije a mi hijo, ya cámbiate, tu ropa está ahí, pero con una voz alta y como que con una orden, ¿no? Y yo escuché que él me dijo, mamá, ¿por qué me hablas molesta? ¿Por qué? Y su voz de frustración y ya con casi punto de llorar. Y respiré y le dije, Señor, perdóname y ayúdame. Y le lo llamé, me acerqué a él y dije, perdóname, hijo, tienes razón, no debo hablarte molesta.
o de forma autoritaria, ¿no? Sí, tenemos la autoridad de nuestros hijos, ¿no? Pero no para estarle gritando o hablándoles como si fueran, como si no fueran personas, ¿no? Con lo que ya hemos aprendido en la filosofía de Mason. Ellos son personas. Y a veces no los tratamos de esa forma, no nos tratamos bien y con nuestras palabras podemos hacerlos sentir muy mal. Y eso a mí me hizo de ponerme un stop y pensar que sí es cierto, ¿no? Me dije, ya amor, sí, tiene razón en lo que me dijo. Perdóname si te hablé de esa forma. Y ha cambiado, ¿no? Le pedí perdón por esas palabras que a veces lo hacen sentir mal. Y fue lindo, ¿no? Fue lindo porque él me abrazó y pudimos estar bien y darme cuenta, ¿no? Darme cuenta que a veces estamos tan afanadas o tan apuradas, no tenemos que salir y ya ellos tienen que comer rápido porque tenemos que salir, pero son niños y a veces se demoran en masticar, no tenemos la paciencia de esperarlos y ya los estamos, ya apúrate porque si no te dejo, apúrate porque si no esto, lo otro, ¿no? Y no mostramos el amor de Dios. Y es algo que tenemos que pedirle ayuda al Señor. Bastante, bastante. Los padres deben seleccionar ideas inspiradoras. Es mejor que los niños reciban unas pocas ideas vitales que crezcan en sus almas en vez de una gran cantidad de enseñanzas sin claridad. Para seleccionar qué debemos enseñar a nuestros hijos de Dios, debemos enseñar lo que conocemos. No las que conocemos por conocimiento de la mente, sino las que dan vida a nuestra alma. Estas verdades saldrán con entusiasmo y tal convicción que se transmite esta idea a la vida espiritual de la otra persona. ¿Sí? A veces nosotros que podemos estar estudiando cursos o de la Biblia, ¿no? Y queremos capaz de enseñarle cosas que nosotros recién estamos aprendiendo, pero ¿por qué no enseñarle las cosas que Dios nos ha mostrado, que hemos aprendido de Él? Porque tendremos esas experiencias que nosotros hemos pasado para poder enseñar a nuestros hijos. Dios hizo esto en mi vida. Tiene más base, no se podría decir así. Porque tú lo viste palpado en tu vida. Y con diferentes ejemplos se lo puedes decir, se lo puedes mostrar. Debemos enseñar solo lo que sabemos. El padre que solo sabe una cosa de lo alto, que enseña a su hijo esa cosa, ya llegará más a él cuando el niño esté preparado para recibir más. A veces queremos enseñarle todo, pero si nosotros enseñamos una sola cosa, y poco a poco vamos avanzando y aumentando la cantidad de información, y ellos mismos nos van a pedir, mamá, enséñame más, mamá, quiero aprender más. Ellos mismos. Un ejemplo, ¿no? Si hablamos de alabanza, ¿no? A veces pensamos que alabanza pues solo es cantarle al Señor, levantar nuestras manos, tocar algún instrumento. Y eso piensan los niños en su gran mayoría, algunos, ¿no? Mi hijo tenía ese pensamiento, hasta que un día su papá le explicó de que la alabanza a Dios es todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es para Dios. El estudiar, el arreglar los juguetes, el leer un libro, el obedecer a sus padres, todo lo que nosotros hacemos es para alabar el nombre de Dios. Y él empezó a darse cuenta de ello. Y es algo que nosotros tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Todo lo que hacemos para darle la gloria y la honra a Dios.
Momentos y formas de instrucción de Dios, de la instrucción de Dios, ¿no? Deben ser preciadas, poco frecuentes en vez de frecuentes y poco valoradas, ¿no? Esos momentos en que lo compartimos la Biblia deben ser momentos muy especiales, no a la porreta o porque tienes que hacerlo o corriendo o ya, vamos a leer rápido porque luego tengo una clase o tengo que ver el celular o tengo que hacer, no, tiene que ser un momento donde estén juntos como familia, apartando ese tiempo para Dios. ¿No? Ahora tenemos tanto la tecnología que a veces nosotros mismos como adultos no le damos la reverencia a Dios, ¿no? Podemos estar conectadas en alguna reunión, que ahora ya la mayoría de reuniones se maneja por Zoom, pero estamos haciendo otras cosas. Y no estamos prestando atención a lo que nos están enseñando, lo que estamos aprendiendo. ¿Y qué pasa por eso? ¿Cómo tú tomas algo preciado? Tú lo valoras, ¿verdad? Lo valoramos, lo atesoramos, lo cuidamos. Es lo que nosotros tenemos que hacer. De la palabra de Dios, atesorarla, cuidarla, y enseñarle eso a nuestros hijos. El niño debe ser edificado en la fe y sus lecciones deben ser regulares y progresivas, ¿no? Ir de poco a poco. Por ejemplo, ¿no? A mi niña de 1 año y 5 meses, pues no le voy a empezar a leer todo un capítulo. No puede ser poco a poco. Hacer si ya le estamos leyendo capítulos enteros de la Biblia. Cada noche le leemos un capítulo de la Biblia y así vamos avanzando. Cuando la madre está con el niño, es el momento para una palabra suavemente dicha y profundamente sentida sobre Dios. Dios aquí nos guía a esas palabras. Dios te ama, Dios te cuida, Dios está contigo, Dios te ve. Dios nos guía a esas palabras. Se necesitan pocas palabras y ninguna exhortación, solo la convicción que pasa del alma de la madre al alma del niño. A veces podemos estar leyendo un capítulo, ¿no? Donde habla de una desobediencia o de algo que pasó, pero ya ves, mira lo que le pasó. Mira lo que le pasó a Jonás por desobedecer. ¿Ya ves? Eso pasa. Y estamos exhortando en vez de dejar que el niño entienda eso. Y una vez nos pasó eso, a mí y a mi esposo, ¿no? Yo estaba haciendo dormir a mi niña, mi esposo estaba haciendo dormir a Hacer, ya le había leído la Biblia, y mi hijo se puso a llorar. Y mi esposo le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y él, al haber leído ese capítulo de la Biblia, se dio cuenta que había hecho algo que está mal. Y quería arrepentirse de eso. Y de verdad que nosotros, mi esposo me contó después, yo me quedé sorprendida. Me dije, wow, Señor, cómo tu palabra verdaderamente nos confronta y aún a los niños los hace ver. Y así es su palabra, no es viva. Evitar la rutina de la enseñanza espiritual. No debe ser una rutina, debe ser algo especial, algo con amor, un tiempo donde podemos deleitarnos en su palabra. Muchas veces debemos refrenarnos de sí mismos para permitir que pasen lo que parecen oportunidades, ¿no? A veces nosotros queremos arreglar las cosas y no dejamos que Dios actúe. Dios siempre va a orar y nos va a ayudar en ello. Debemos tener un propósito de corazón y un esquema definido para formar al niño en la fe. Y debemos orar por ello, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Y si son esposos, tenemos a nuestros esposos a nuestro lado, pues orar y pedirle a Dios que nos ayude, para que ellos también se involucren, para que sean parte de la instrucción de Dios. Cuando la madre vaya obteniendo la sabiduría generosamente de lo alto, estará capacitada para esta tarea divina. Es importante orar en todo tiempo por nuestros hijos y pedirle a Dios nos ayude y nos guíe en cada cosa que enseña. Nuestros hijos nos ven en todo tiempo y aplicarán lo que nosotros les enseñamos, ¿no? Es tiempo de, en todo momento debemos orar por nuestros niños. A veces nosotras como madres nos vienen devocionales, nos vienen diferentes actividades y queremos hacerlo todo con nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo aprenda esto. Y a veces los cargamos con tantas cosas, pero no están aprendiendo lo que verdaderamente deberían aprender. Y ahí es donde debemos pedirle a Dios que nos guíe. Y a mí me pasó. A mí me pasó también, ¿no? Nos afanamos porque aprendan, pero a veces esa no es la forma. Y Dios nos va mostrando qué formas. Y ellos empiezan a hacer lo que nos ven a nosotros. Si ellos nos ven orando, van a orar. Si ellos nos ven leyendo la Biblia, van a querer hacerlo también. Hay momentos en que yo me pongo a orar y le digo, hijo, voy a ir a mi cuarto, ya mamá, vas a orar, sí, voy a orar. Y me acuerdo que los primeros días que empecé a hacerlo, él me dijo, mamá, voy a orar contigo. Y se sentaba a mi costado y decía, hablaba algunas palabras y decía, mamá, ya oré. Ya, hijo, le digo. Hay momentos también donde hay un tiempo de ayuno, ¿no? Y a veces, mientras que estoy ayunando, me pongo a leer la Biblia y yo le llamo mis dulces pastos, ¿no? Y le digo, yo estoy comiendo mis dulces pastos. Y mi hijo me dice, mamá, ¿son tus dulces pastos? Sí, con mis dulces pastos. Y ellos entienden, ¿no? Ellos entienden que es un ayuno, ellos entienden que es orar, ellos entienden cuando mamá tiene que hablar con alguien en el teléfono y orar por otra persona. Ellos nos ven y lo empiezan a hacer. Pero así como hacen esas cosas buenas, también empiezan a hacer las cosas malas que nos ven. Entonces debemos evaluarnos y pedirle ayuda al Señor para poder instruir de la mejor forma a nuestros hijos. La lectura de la Biblia. Muchas veces se comete un error al enterrar el texto bajo nuestros comentarios y aplicaciones, ¿no? A veces, como nosotros ya conocemos o hemos leído varias veces un versículo o un capítulo, conocemos la historia, tratamos de enseñarla a nuestra forma, ¿no? O ir más allá cuando solamente necesitamos que la misma palabra de Dios sea lo que les hable a ellos. Siempre la palabra de Dios jamás regresa vacía. Siempre va a dejar algo en nuestros corazones. El escoger versículos individuales y machacarlos en el niño hasta que dejen de tener significado para él, sea algo más que un obstáculo para la vida espiritual. A veces hacemos eso, ¿no? Y apréndete ese versículo y estamos como paporreta, pero no le hacemos meditar en qué palabras dice ese versículo. Hay a veces palabras que no entienden y ellos simplemente la repiten, pero es ahí donde debemos agarrar un diccionario y leerles cuál es el significado o explicarles qué significado tiene, qué es lo que quiere decir, para que ellos puedan entender qué está diciendo este versículo, ¿no? Y no solamente conocer un versículo como una correcta, ¿no? Sino verdaderamente entender el significado de ellos. La palabra está llena de fuerza vital, está viva, capaz de aplicarse ella misma, ¿no? Una semilla ligera como el abrojo, introducida en el alma del niño,
dará raíces hacia abajo y dará frutos hacia arriba. Es impresionante cómo Dios habla a los niños en su palabra, ¿no? Recuerdo que mi hijo tiene un libro, una Biblia infográfica, donde hablaba acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y un día vino un amigo de la iglesia, con mi esposa estábamos orando por él, y empezamos a orar para que sea lleno, ¿no?, del Espíritu Santo y tenga los frutos. Y mi hijo escuchó frutos del Espíritu Santo y él fue a traer su libro y empezó a señalar los frutos que estaba ahí. No recordó en qué lugar estaba, recordó cuáles eran. Y ellos mismos relacionan. Ellos mismos relacionan las cosas que pasan con lo que le suceden lo que ha leído en la Biblia, ¿no? Ellos se dan cuenta. Y sus comentarios, pues, a veces son tan inocentes, tan lindos, que nos enseñan también a nosotros, ¿no? Mi hijo, ahora su anhelo es en algún momento conocer Israel, porque ya conoce varias partes de la Biblia que hablamos de Israel, y dice: mamá, yo quiero conocer Israel. Una tía fue hace poco de viaje, y él lo único que quería era que le traigan piedritas de Israel, porque él colecciona piedritas. Y mi tía le trajo piedritas de Israel, ¿no? Y él las tiene ahí para coleccionarlas. Y me dice: mamá, un día vamos a ir a Israel. Sí, es nuestro anhelo, también es mi anhelo, espero algún día conocer ese lugar. Debemos implantar el amor a la palabra de Dios. Verdaderamente, si nosotros lo hacemos con nuestros niños pequeños, ellos van a amar la palabra de Dios. Mi hijo ha tenido diferentes tipos de Biblias. Y sí, también Biblias que no necesariamente hemos visto, ¿no? En la filosofía de lo mismo que debemos aún en las imágenes darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Yo he ido aprendiendo esto. Antes no lo hacía así, simplemente compraba una y él leía, pero a veces solamente son pequeñas historias cuando no es la historia completa, ¿no? Es como una partecita. Pero cuando uno le da la historia completa a nuestros hijos, ellos pueden entender mucho más, ¿no? Que los momentos más deliciosos del día del niño sean donde su madre lee con dulce cariño y alegría en la voz y en los ojos y las hermosas historias de la Biblia. He escuchado varias madres contar cómo sus hijos es el momento más hermoso, ¿no? Cuando les leemos la Biblia a nuestros hijos, ellos están ahí expectantes, escuchando. Y a veces cuando son niños también se están moviendo, están aquí o allá, pero sin embargo están escuchando. Porque uno le pregunta luego y ellos responden. No debemos usar la Biblia para hacerles ver su falta, sino permitir al Espíritu Santo traiga esa convicción, sin riesgo a que se produzca ese endurecimiento del corazón que con demasiada frecuencia provoca nuestro torpe intervención, ¿no? Como ya hemos mencionado antes. Es el Espíritu Santo el que les va a dar esa convicción. Así como nos habla a nosotros, Dios, y nos convence de pecado, nos hace ver que hemos hecho algo malo, igual lo hace a nuestros hijos. Igual. La materia en que consiste la enseñanza de las cosas divinas saldrá de las propias convicciones de cada madre. Aquí les comparto, bueno, esto lo había visto en una mamita de la comunidad de Charlotte Mason, y mi anhelo era algún momento poder hacerlo, ¿no? Pero no siempre no siempre porque alguien lo haga de una forma, tú lo vas a hacer de la misma forma, porque todos somos únicos y especiales, y todo tiene un tiempo. Y este tiempo se pudo dar, gracias a Dios. Le hemos puesto el tiempo del lonchecito. Y es un tiempo donde apartamos celulares, tanto mi esposo y yo, los cuatro con nuestra Biblia, ¿no? Leemos una parte de la Biblia y luego
compartimos, ¿no? Qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos entendido, qué nos ha parecido, y vemos detalles, ¿no? Vemos detalles, y luego tomamos un café con leche, o bueno, una cocoa con leche, unas galletitas, o puede ser un pan con algo. Y estamos implementando estos tiempos. Y de verdad son tiempos hermosos. Mi hijo me dice, mamá, hoy día vamos a tener el tiempo del lonchecito. Y a veces estamos corriendo con tantas cosas. Y no nos detenemos a darle ese tiempo que es el más valioso para ellos, ¿no? Y justo leía en el volumen 2 de Charlotte Mason un ejemplo que ella puso, ¿no? Y decía, ¿qué pasa? Puso un ejemplo, ¿qué pasaría si tu hijo está enfermo y necesita transfusión de sangre todos los días por 2 horas? ¿Qué harías? ¿Qué responderían los padres? No hay forma, no, sí o sí, yo tengo que ir a darle la sangre a mi hijo, no hay pretexto, no es que tenga que ver el fútbol, o que tenga que hacer un trabajo, o que tenga que ir a un lugar, no, es mi hijo. Y ese mismo tiempo es el que nosotros necesitamos para poder enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿no? Así como es importante su vida, la vida, ya hemos visto, es Jesús. Y a veces necesitamos apartar esos tiempos con ellos. Debemos hacerlo más seguido, ¿no? Y orar para que se puedan dar esos tiempos. Verdades vitales en las que debe sustentarse la vida espiritual, ¿no? Acá nos hablan de algunas verdades. El padre y dador, debemos ser muy cuidadosos con las palabras que le decimos a los niños, hacerles ver que su alegría, las flores, el sonido de las aves, todo lo que les rodea procede de nuestro Padre. Que de estas palabras el niño agradece a Dios. Estas palabras que salen de su corazón son la verdadera oración hacia Dios, ¿no? Darle gracias por todo. Él es el dador de vida, siempre está sustentándonos. Gracias por los juguetes, gracias por la cama, gracias por los libros que pueda tener para leer. Y que Él también nos enseña a dar, ¿no? La esencia del cristianismo es la lealtad a una persona, ¿no? Cristo, nuestro Rey, debemos enseñarle a nuestros niños a que tengan lealtad a nuestro Rey. Así como los antiguos cavaliers mostraban lealtad y reverencia hacia príncipes que no eran demasiado dignos, más aún nosotros, que tenemos el más hermoso de todos, Jesús nuestro Salvador, debemos presentar este pensamiento de forma tierna al niño. Cuando ha cometido una mala acción, debemos decirle que hay alguien que perdona y nos salva de nuestros pecados, que deben aprender la historia de la cruz. Y sobre todo no debemos permitir que el nombre de Jesús se use de forma descuidada o en el uso de himnos cuyo tono no es reverente, ¿no? Y hemos ido aprendiendo esto también en las diferentes exposiciones que hemos tenido, ¿no? A veces de verdad nos dejamos guiar por las diferentes cosas que vemos en la tecnología, ¿no? Canciones que puedan salir, y pensamos que pueden estar bien, pero no le dan la reverencia correcta de nuestro Señor, ¿no? Por ejemplo, había una canción para niños, ¿no? Donde uno de los discípulos estaba representado como un animal, o sea, como un perro, ¿no? Entonces, no le da la reverencia de lo que es. Sí, lo hacen para que los niños se rían o puedan pasar un tiempo, pero no es eso. No es solo pasar el tiempo, es conocer las cosas del Señor y enseñarles a tener esa reverencia. Esa reverencia aún en la alabanza o en las canciones que podemos escuchar o aún en las historias que podemos ver. Hay muchas historias que capaz hemos dejado que nuestros hijos miren, pero capaz no le dan esa reverencia a nuestro Señor. Y es ahí donde debemos nosotros como padres evaluar
y ver si es lo correcto o no. Que Cristo muere en la persona es un pensamiento adecuado para los niños, ya que su imaginación acepta y cree que el Rey mismo habita en su corazón. Si nosotros tenemos niños pequeños, sabemos que todo lo que les decimos ellos lo van a creer, ¿verdad? Y que ellos toman ¿cómo puedo decir? Muy importante lo que nosotras, sus madres, le decimos. Consideran todo lo que tú le dices. Y lo veo yo en mi hijo, ¿no? Entonces yo le digo algo y él ya luego lo está diciendo. A estas cosas así. No dice porque mamá me dijo, pero lo dice porque me escuchó decirlo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es así. Cuando eres muy dulce y feliz es porque Cristo está dentro, podemos decirle eso. Y cuando Él viene, hace que tu rostro sea tan hermoso. Tus amigos se alegran y dicen, el Rey está ahí. ¿No? Qué hermoso esas palabras que le podemos decir a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿no? Cristo está en ti. Eso es todo lo que diré de las verdades vitales que la madre cristiana presentará a su hijo, teniendo paciencia hasta que florezcan y den fruto, y su alma sea como un jardín muy fructífero que el Señor bendice. Solo reitero, este género no sale sino con oración, ¿no? Son las palabras que Charles Mason nos dice. Y es cierto, tenemos que tener paciencia. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso. Y así como las flores florecen y poco a poco van dando frutos, así veremos los frutos en nuestros hijos. Y sé que cuando son más pequeños es más difícil. Yo sigo ahorita viviendo una etapa con mi hija en la obediencia, ¿no? Pero eso lo pasé con mi hijo mayor. Y él, mientras que iba conociendo la palabra de Dios, fue cambiando también su comportamiento. Y como le dije, ¿no? Hacer, le digo, Elizabeth va a conocer, va a seguir conociendo de Dios y también va a cambiar. Y él me dijo, sí, mamá, así va a ser. Pero ellos necesitan que estemos orando por ellos. ¿Cuántos minutos al día nos dedicamos a orar por nuestros hijos? ¿Los estamos bendiciendo? Les entregamos a Dios a nuestros hijos y le decimos, Dios, guíanos, enséñame qué debo cambiar, cómo debo hablar con ellos, qué les debo de enseñar. Debemos ponerlo en oración. Y orar por nuestros esposos también, para que sean parte de ellos, ¿no? Conclusiones. La Biblia debe ser nuestro currículo principal. Habrán diferentes filosofías, diferentes metodologías, diferentes actividades que podemos hacer. Como madres vamos a querer darle lo mejor a nuestros hijos, el mejor currículo. Pero el mejor currículo que podemos tener es la Biblia. Eso es lo que nos va a enseñar. Y con la Biblia se puede enseñar todas las materias, todas. Matemáticas, ciencia, todas las materias. Los niños deben vivir en un ambiente donde se sienta la presencia de Dios como un rey amoroso y continuo, pero no tan frecuente que la misma idea de religión se vuelva aburrida, ¿no? No caigamos en religiosidades, en hacer las cosas porque tenemos que hacerlas o por... No hagamos las cosas como para hombres, ¿no? Sino para Dios, porque Él lo ve. La mayoría de cristianos fueron presentados por sus padres cuando eran niños. Y bueno, les recomiendo este libro que se llama Mujeres Piadosas, el autor Tim Challies.
Es un libro muy bueno donde habla cómo padres oraban por sus hijos, las madres, ¿no? Como madres oraban por sus hijos. Y cómo Dios obró maravillosamente y te ayuda mucho a pensar en ello, ¿no? Es un libro muy hermoso que las animo a poderlo leer. Los padres deben enseñar a sus hijos a confiar en Dios. A veces, por ejemplo, nuestros hijos nos piden algo, ¿no? Mamá, quiero ir a tal lugar. Y a veces nosotros podemos decir, ya, vamos. Y en vez de decir vamos, ¿por qué no le dices vamos a orar? Para que se haga la voluntad de Dios o para que Dios provea para ello. Y cuando sucede ese milagro de que Dios proveyó, de que Dios hizo que fueran a ese lugar, ellos van a ver que ha sido gracias a Dios que obró de una forma maravillosa. Los niños deben aprender que Dios siempre está presente y que le deben su lealtad. Los padres, no las escuelas dominicales, son los responsables de enseñar a los niños acerca de Dios. Sí, si nuestros hijos asisten a una escuela dominical está bien, pero somos nosotros los llamados a enseñar acerca de Dios. No solamente los domingos cuando vayan a la escuela y vengan con algo que aprendieron, ¿no? Y quede ahí. No, sino nosotros cada día tenemos que hacerlo. Aunque la ciencia trate de desacreditar las escrituras, los padres pueden estar seguros de que su fe es segura y debe transmitirse a la siguiente generación. Nosotros como padres tenemos ese alto llamado. La autoridad adecuada no es tiránica. Un padre que comprende que él mismo está bajo la autoridad de Dios y que responderá ante Dios por el trato que da a sus hijos, será amable y misericordioso mientras espera una obediencia apropiada y pronta. No podemos ser tiranos, autoritarios, sino, sí, comprender que estamos bajo la autoridad de Dios y que nosotros también daremos cuentas a Dios por lo que hacemos con nuestros hijos, cómo los tratamos, cómo les hablamos, cómo somos con ellos. A los niños se les debe enseñar que el servicio y la devoción a Dios es un deber y no una opción. Y que permanecer en buena forma física es para su servicio, no para su propio placer. Todo lo que hacemos sea para Dios, ¿no? El servicio, el estar bien, el cuidarse, ¿no? Y eso se enseña desde muy pequeños. La educación es una atmósfera, lo que significa que llenamos su entorno con oportunidades de aprendizaje. Una disciplina que los capacitamos para tener hábitos que agudizarán su capacidad para aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje. Y una vida. Su educación debe ser relevante para el crecimiento de toda la persona, ¿no? Debemos como madres ser sabias y brindarle el mejor ejemplo a nuestros hijos. Ellos nos están mirando, nos están escuchando, nos están observando. Debemos reflejar a Jesús. Y bueno, aquí está uno de los lugares preferidos de mi hijo, que son las bibliotecas, las librerías, ¿no? Le encanta. Y es algo que de niño le hemos inculcado. Y ellos aprenden ello, ¿no? Ellos aprenden. Y aún más si es la palabra de Dios. Pero como ya hemos visto en diferentes exposiciones, es elegir lo mejor, ¿no? Elegir lo mejor para nuestros hijos. Y algo que dijo Charles Mason, esto lo dijo en el volumen 2, los padres son el medio externo y visible
para transmitir la gracia interna y espiritual a sus hijos. Somos ese medio. Y algo que estuve investigando también, que muchos nos preguntamos, ¿no? Charlotte Mason es cristiana, era cristiana, conocía de Dios, y sí pude leer que era cristiana de la corriente anglicana, ¿no? De la Iglesia Cristiana de Inglaterra. Y que ella, para ella, el llamado de los padres era un oficio profético, ¿no? Que somos el agente, nosotros los padres somos el agente del Dios Todopoderoso para esta hermosa tarea. Hay un artículo también que los animo a leer que se llama El llamado de Charlotte Mason a padres y madres, donde habla mucho más a profundidad de este tema. De verdad, el tema de la vida divina en el niño es muy amplio. Aquí hemos tocado algunos puntos, pero yo les animo a leer todo el volumen 1 y a poder palpar un poco más. Y bueno, esa ha sido la exposición, y antes de terminar, quería mostrarles 3 videos cortitos de algunos ejemplos, ¿no? De lo que yo he ido aprendiendo de esta filosofía y he ido aplicando con mis hijos. Como les mencioné, mi hijo, vamos a la iglesia y a veces está ahí ayudando a mi esposo, ¿no? Y le enseñamos ello. Le enseñamos a que el servicio del Señor es algo que tenemos que hacer por amor a Él, ¿no? Y él desde muy pequeño está viendo eso y quiere ayudar. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Aquí está cantando. Eres todo, poderoso, eres fuerte y majestuoso, eres fuerte, invencible, pero nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, fuerte, invencible, y nadie como tú. A él le encanta cantar canciones a Dios, ¿no? Y algo que también nosotros hicimos un tiempo era escribir salmos en papelógrafos y dejarlo un tiempo en su cuarto y leerlo, ¿no? Cuando leímos el versículo de que la palabra de Dios iba a estar en nuestra casa. Y todas las noches antes de dormir lo leíamos. Y fuimos aprendiéndolo. Yo el Salmo 23 lo aprendí como una canción y hasta ahora se lo canto a mis hijos. Siempre se las canto. Este es el Salmo 4. Pero es algo que también debemos poder hacer con nuestros niños. Respóndeme. Esta ya. Respóndeme. Cuando clamo, oh Dios de mi justicia, esta pena mucha, mi justicia salvar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos, De los hombres, la palma dentro de mi gracia, la reina maldad. ¿Y qué? y buscaréis la La mentira, también, pues, Jehová acogió el piadoso. ¿Has cogido al piadoso? Ahora sí, Jehová, mira, cuando yo a él la madre, muchos son temblar, lo pequeño,
Estando en vuestra Vizcaya. Ofrecer de justicia y confiar en Escucho solo que dice, ¿quién no nos dará el pie? Hasta por nosotros tan choca. Luz es tu roca. tú dices El día de tu mayor cerebro. cuando soberano nos en paz Tocaré y así mismo dormiré. No va nadie en mis sociales. ese Salmo 4, ¿no? Lo pusimos varios meses en su cuarto y siempre lo leíamos en las noches. Y cada vez que a veces viene temor en la noche por algo, siempre el mismo cita ese versículo, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, pues solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él solo ya lo conoce, ¿no? Porque quedó en su corazón. Y bueno, este último video, él recibió una propina de su abuelo por su cumpleaños. Libro de José. ¿De José qué más te compraste, hijo? El libro de Sansón. El libro de Sansón. ¿Qué más te compraste? El libro que dice. Elías. El libro de Elías. ¿Qué más? El libro de Moisés. El libro de Daniel. De Daniel. ¿Gracias a quién te compraste? A segundo. Dile gracias por segundo. Gracias, segundo. Ese es mi regalo de cumpleaños. Ese es mi regalo de cumpleaños. Sí, gracias, te quiero, dile. Gracias, te quiero. Adiós, dile. Adiós. Dile. Adiós. Yo no me compro nada todavía, dile. Y esos son los libros que él decidió comprarse. No pudo comprarse un juguete, un carro, que son sus preferidos, pero decidió comprarse libros para seguir conociendo a Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer crecer en nuestros hijos, el amor a Dios. Y bueno, esa ha sido la exposición del día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, Katy. Ha sido una exposición tan hermosa y el libro que tú mencionabas, el de Mujeres Piadosas de Tim Challies, es un libro que de verdad yo creo que toda madre que quiere aplicar este sistema educativo de homeschool y específicamente como madres que queremos ir poniendo nuestra mirada en Cristo y perseverando en esta filosofía de Charlotte Mason, de verdad que son ejemplos hermosos los que encontramos en este libro. Y muchas gracias porque ha sido una exposición tan hermosa, tan llena de ideas prácticas que nos has dado. Y hay unas preguntas que están aquí pendientes acerca del tema. Y la primera dice así: ¿por qué se considera la importancia que desde pequeños no se separe lo espiritual de lo intelectual en la vida de los niños? Porque somos un ser holístico, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? A veces pensamos que no es así. Pensamos en lo intelectual, no, necesitan conocimientos. Lo llenamos de conocimientos. Pero ¿y qué pasa con su vida espiritual? ¿No? Y muchas veces cometemos ese error de esperar a que sean grandes y que tomen su propia decisión, cuando si nosotros sembramos desde ellos muy pequeñitos, vemos los frutos, ¿no? Y creo que eso ha pasado, bueno, con la gran mayoría, ¿no? En mi caso fue así, ¿no? En mi caso, pues, en el colegio, pero no hubo ese hábito de leer la Biblia o de conocer de Dios, ¿no? Y por eso lo conocí ya cuando fui adulta, porque tomé la decisión de hacerlo.
Pero ¿qué pasa si desde muy pequeños lo empezamos a hacer? Verdaderamente vemos esos frutos, ¿no? Entonces no se debe separar, no es intelectual y espiritual, es uno solo. Y la Biblia nos va a ir enseñando a hacerlo. Muchas gracias, Katy, es verdad. Y como tú dices, ¿no? O sea, solamente se les va llenando de conocimientos. Si esto no fuera así, si es que se separa lo intelectual de lo espiritual y lo que se quiere es crear en ellos una mente reflexiva, ¿no? Y qué importante es esto si es que queremos tener el objetivo de que nuestros niños vayan teniendo esas conexiones, ¿no? Cerebrales, ya divina encargada por Dios Todopoderoso, ¿no? Continuando con las preguntas, la tercera dice así, en el volumen 1, parte 6, mencionas que los padres son los que deben presentar la idea de Dios al niño. ¿Por qué los padres es prioritario? Creo que acá quiso decir, ¿por qué en los padres es prioritario y no en los maestros de escuela dominical o en la niñera presentar la idea de Dios al niño? Como lo dije casi al término, ¿no? Nosotros somos el agente del Dios poderoso. O sea, Dios eligió a ti como padre, como madre de tu hijo. No eligió a otra persona, te eligió a ti. Muchos de nosotros como padres a veces tenemos que delegar esa responsabilidad por diferentes motivos y lastimosamente delegamos, ¿no? esa alta responsabilidad. Pero Dios no le va a pedir cuenta a esa persona. Dios te va a pedir cuentas a ti, a nosotros, a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Y qué le vamos a decir? No, Señor, lo delegué. No podemos delegar ese llamado. Sí, yo sé que algunos padres tienen que trabajar o tienen que buscar otros recursos, ¿no? Para la educación de sus hijos. Pero el día tiene 24 horas. Y como mencioné, como Sherman mencionó ese ejemplo, ¿no? De la sangre de los niños, ¿no? Si tu hijo estuviera muriendo y necesitara sangre, y no solamente necesitaría 2 horas contigo, ¿no lo harías? Jesús es vida y necesita eso todos los días para crecer y estar bien. ¿Por qué no darle? ¿Por qué no enseñarle a conocer de Dios? Entonces, somos llamados a ello. Y no podemos delegar esa responsabilidad. Sí, algunos de nosotros hacemos una iglesia y vamos a nuestros niños a la escuela dominical y está bien, pero no es solamente ahí, ¿no? Sino es tener el llamado y la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Dios. Muchas gracias, Katy. Qué importante es lo que tú dices, ¿no? Que claro, la escuela dominical está ahí como un apoyo, ¿no? Pero la responsabilidad principal es de los padres, ¿no? Y sí, lo que tú hablabas del estudio bíblico, familiar, qué importante es, ¿no? Perseverar en esto, porque si no, ¿qué es lo que qué ejemplo estamos dando, ¿no? En los niños, ¿no? Muchas gracias, Katy. Y para terminar, hay dos últimas preguntas que creo que la cuarta está un poco relacionada con la que dijiste. ¿Por qué consideras que es una obligación y no una opción el presentar la idea de Dios al niño? ¿Y cómo se hace esto en forma práctica? Porque es un alto llamado, ¿no? Como ya hemos mencionado, no es una responsabilidad. Y cómo hacerlo de forma práctica, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos de leer la Biblia y exponerlos. A veces pensamos que como son pequeños no la van a entender, ¿no? Pero cuando son pequeños surgen más preguntas todavía. ¿Cuántos de nuestros hijos están en el tiempo del por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto?
Y es hermoso cuando tú estás leyendo la Biblia y ellos te preguntan, mamá, ¿y qué es esto? ¿Y por qué esto? Y sus preguntas, ¿no? Y una vez no sabe qué responder, pero vamos a investigar, hijo, vamos a averiguar, y averiguamos, y mamá, y los moabitas, y esto, y aquí, y el pueblo de allá, y mira el mapa, mamá, y ellos se apasionan verdaderamente, o sea, a veces mi hijo me hace unas preguntas, hoy día nomás cenando me dijo, mamá, ¿Israel sigue luchando? ¿Y quiénes son ahora los enemigos de Israel? Mamá, y seguro son los moabitas, me dice, porque los moabitas están en la Biblia. Y yo me reía por dentro. Él decía, sí, ¿no, hijo? Vamos a investigar más, le decía, ¿no? Y a veces es así, ¿no? Ellos tienen tantas preguntas, pero es hermoso darles ese alimento, ¿no? A veces preferimos darle una rosa a la cubana y no al bistec a lo pobre, ¿no? Y el bistec a lo pobre es la palabra de Dios, lo que le va a satisfacer y lo va a llenar completamente, ¿no? No darle partecitas nomás, ¿no? Muchas gracias, Katy. Y, y un poco lo que tú decías era algo que yo hace unos años, cuando todavía no participaba en la comunidad, todavía no entendía de este llamado, me había pasado, ¿no? Y una de los motivos de oración que yo tenía era, Señor, este, aumenta el temor hacia ti, ¿no? Porque en Proverbios justamente dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y como madres, si no entendemos este llamado, que justamente es de Dios, ¿no? Y cuando uno está en el temor de Dios, en esa reverencia a Dios, en ese respeto a su palabra, como que lo asimila, lo entiende, ese llamado que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Katy. Muchas gracias por tu exposición, gracias por la investigación que has hecho. El tiempo se ha terminado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta exposición de nuestra comunidad Charlotte Mason, en este ciclo de exposiciones de niños en años no formales. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias.